Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ya, listo. Voy a ver, proyectar mi pantalla. Entonces, listo, ahí pueden ver mi presentación, ¿no? Listo. Entonces, haciendo una recapitulación, nos habíamos quedado mirando el tema de la polarización de los relés sobre corriente, tanto de fases como la de tierra, ¿no? Entonces, de fases les había comentado que se puede usar, normalmente usan la cuadratura, y cuando son bifásicas, a tierra o entre fases, usan la tensión cruzada, ¿no? De acuerdo. Y cuando son fallas de alta impedancia, donde probablemente no se supere el umbral de corriente de la fase, ¿de acuerdo? Se podía usar, se usa, o los relés usan, el tema de la polarización usando las componentes de secuencia negativa o secuencia cero, ¿no? El más usado es la secuencia cero, pero les había comentado que la secuencia cero en sistemas que tienen acoplamiento mutuo puede tener problemas porque la corriente, dependiendo de la ubicación de la falla, puede invertir su dirección. ¿Vale? O el equivalente de la componente secuencia cero puede hacer la inversión de la corriente y eso va a provocar como si fuera falla externa o fallas externas vistas como fallas internas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el método de polarización tiene que ser validado de acuerdo a su red, a su sistema que ustedes tienen, ¿no? Lo mismo con la secuencia negativa. Uno podría pensar que la secuencia negativa no tiene ese efecto del acoplamiento mutuo, pero tiene el efecto del equivalente de la secuencia negativa de los cables, ¿no? Entonces, en los cables subterráneos, la parte capacitiva es considerable, ¿no? Y ese efecto o el equivalente de la impedancia puede salir, en vez de ser inductivo, que toda la teoría les había comentado, siempre hemos partido de que el sistema en alta es un sistema, o el equivalente siempre tiende a ser inductivo, que eso es lo común, eso es lo más real, lo que ocurre. Pero, sin embargo, en ciertas condiciones o ciertas partes del sistema donde existen, por ejemplo, los cables subterráneos, puede que esto ya no cumpla. El equivalente sea un cable superior, una parte capacitiva. Y aquí comienza a cambiar la historia, porque toda nuestra teoría está basada en que la tensión está por aquí y la corriente siempre va a estar retrasada. Bueno, entonces acá les había comentado que los relés tienen esa opción, ¿no? Esa opción de que ustedes lo pueden ajustar. Ahora ustedes pueden coordinar. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, voy a poner por acá una línea y por acá está otra línea. Ustedes por acá ubican el relé. Es interruptor. Entonces, si ustedes tienen la opción de que este relé dispare mirando fallas hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero también él puede operar mirando fallas en reversa. ¿De acuerdo? Ustedes pueden elegir cómo quieren hacer operar el relé. ¿De acuerdo? Él tiene las dos opciones, ¿no? Operar mirando fallas en reversa o mirando fallas hacia adelante. Ahora, por la convención que siempre usamos, el neutro de los, el punto de polaridad de los TCs siempre se tiende a usar mirando a la pétrea. Siempre es en este sentido. Entonces, cuando ustedes ajustan el relé, esta parte ya les había explicado, es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el ángulo de rotación? Normalmente oscila entre menos 45, menos 60, como les decía.
Depende mucho del sistema que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Y el método que van a usar. Pueden usar métodos de secuencia cero, secuencia negativa, o el relé tiene la opción de que él elige al azar. No al azar, sino que tú le das las dos opciones. ¿De acuerdo? Y ustedes podrían elegir el modo de operación de sus relés, ¿no? Quieren que opere mirando hacia adelante o mirando al revés. ¿De acuerdo? Y los demás ajustes son lo mismo que tiene un sobrecorriente no direccional, ¿no? ¿De acuerdo? Que va a tener umbral, tipo de curva y el multiplicador. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay un parámetro. En realidad, cuando ustedes comiencen a ajustar los relés de protección, es donde ya lo que vamos a ver en el ejercicio son estos, ¿no? Normalmente, la mayor parte de los estudios de protecciones se basan en estos tres de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando ustedes entran a un relé van a encontrar muchos más ajustes y ahí es donde la gente se comienza a hacer cada vez más especialista, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente, parte de los estudios de coordinación de protecciones es determinar estos umbrales, ¿no? Que son la respuesta del sistema de potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Que depende del nivel de cortocircuito de potencia, la curva que ustedes elijan, el umbral, ¿de acuerdo? Pero existen muchos otros ajustes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el método de medición, ¿de acuerdo? Hay otro bloqueo por la falla de la medición de tensión. Hay unos ajustes dinámicos que hay que mirar en sus manuales que hacen. Hay un ajuste por detección de corriente de energización. Y así ustedes pueden encontrar una variedad adicional de ajustes de la función propia, que algunos son propios del fabricante, ¿de acuerdo? Algunos nosotros podemos modificar, ¿ya? Pero ya son simulaciones que se tienen que validar, ya no tanto como el que vamos a ver acá, sino que ya son más propios del fabricante o sus lógicas, sus condiciones que tiene cada relé, ¿no? Y ahora no todos los relés o las marcas tienen los mismos ajustes. Entonces, estos ajustes que ya no son parte de la respuesta del sistema de potencia, sino son básicamente las lógicas o condiciones propias del relé, sí necesita ser ajustado, validado con su manual, ¿no? Pues decía, esos ajustes ya son, muchos de ellos son donde la gente comienza a hacerse, los ingenieros se comienzan a hacer especialistas. Hay que probar, hay que ajustar, hay que mover, hay que hacer pruebas en laboratorio. Entonces, por eso existen las pruebas FAT, las pruebas SAT. Ahí comienzan a probar cada una de estas funciones que hacen. ¿De acuerdo? Entonces, ya todo en base a los manuales de los relés, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es de un relé Siemens. Ahora, si ustedes entran a un relé ABB, por ejemplo, van a encontrar otros ajustes. ¿De acuerdo? Lo que siempre en común, y eso no cambia, son estos de aquí, ¿no? El umbral, tipo de curva y el multiplicador, eso todos los relés lo tienen que tener porque son las curvas estándar. ¿Recuerdan cuando les expliqué que esos vienen de las curvas estándar de los relés? De la norma, ISEU y ITC, eso no va a cambiar, todos tienen que tener este tipo de curva. Lo que va a cambiar son internamente sus lógicas o condiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía? Porque aquí hay una forma que le está preguntando, el método de medición. Y aquí cuando ustedes desglosan, te va a dar, creo que tiene tres opciones, que está la fundamental, el RMS, y no me acuerdo que el otro creo que mide los picos máximos de la corriente, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué el relé te hace esa pregunta? Bueno, ¿por qué te pide que ajustes esa condición? Y es un poco cómo es la respuesta de las corrientes de cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen un sistema que yo les había comentado que por lo general es RL, que esa es la respuesta o el equivalente al sistema para un cortocircuito. Cuando ustedes resuelven esta ecuación donde tienen una fuente, donde está la tensión por omega t más un ángulo de inicio,
¿De acuerdo? Arman la ecuación, ustedes ya son trumes en esa historia, la Laplace, la agarran, le hacen la inversa, y entonces van a encontrar una respuesta de la corriente de este tipo, ¿no? Va a haber una componente DC que se va a amortiguar en el tiempo y va a quedar una componente AC. ¿De acuerdo? A este de aquí, que es la famosa fundamental. Es más, ustedes, toda la teoría de los fasores, ¿no? Yo esta señal, raíz de 2 por E, por C, yo lo puedo representar por un fasor, que va a tener un módulo, ¿de acuerdo? Y un ángulo. La diferencia, voy a poner teta, ¿de acuerdo? Y toda nuestra teoría de los fasores, a ese fasor ustedes le sacan como de secuencia positiva, negativa, ¿no? Pero y estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los relés, creo que me hicieron una pregunta en la anterior. Entonces, lo que ocurre en realidad en la corriente es esta de aquí, ¿no? La corriente del cortocircuito, dependiendo del instante en el cual se produce, va a tener esta componente, puede ser por aquí, cero si justo la agarra en el pico, o la más grande cuando la agarra desfasado 90 grados. ¿De acuerdo? Depende mucho de este ángulo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, depende mucho del instante en el cual se produce la falla, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener esto aquí, yo lo puedo, la fuente, yo lo puedo graficar como un seno, ¿no? Hacia arriba. Entonces, que aparezca la componente de C va a estar directamente relacionado en qué momento de la onda se produce el cortocircuito, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando esto valdría cero, que no exista componente de C, cuando este alfa menos phi vale cero, ¿de acuerdo? ¿Y alfa qué es? Alfa es arco tangente de x sobre r. Este ángulo tiende a ser muy grande, ¿no? Tiende a ser a 90. O sea, normalmente en los sistemas de alta tensión es más o menos de 1 a 10, ¿no? Entonces, este ángulo va a tender o va a ser más cercano a 90 grados. Si se ocurre, nosotros vamos a decir que cuando está en 90 va a ser cero, o sea, no va a haber componente de cero. Cuando estás en cruce por cero, la tensión vas a tener la peor condición, ¿no? Entonces va a depender qué tan cerca de 90 o de cero se produce el cortocircuito. Entonces, esa corriente que aparece producto del cortocircuito es este de aquí. ¿De acuerdo? Que si nosotros los separamos vamos a tener una fundamental y una DC. ¿De acuerdo? Y por eso es que te va a preguntar. No es lo mismo trabajar con la fundamental que trabajar con el valor RMS. Cuando ustedes calculan la fundamental, la corriente fundamental, le va a sacar el RMS de acá, de esta onda, que es puramente fundamental a 60 Hz. ¿De acuerdo? Que es muy diferente al RMS de toda la señal. Cuando la DC desaparece van a ser iguales, pero en la parte inicial no. ¿De acuerdo? Entonces van a tener que la corriente RMS es diferente de la corriente fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con cuál va a trabajar el red? Usted le tiene que decir. Por lo general, siempre tenemos a trabajar. ¿Por qué? Porque los sobrecorriente, y les había comentado más a charla anterior, que normalmente son protecciones de respaldo, ¿no? Entonces, al ser protecciones de respaldo, su tiempo de actuación son tiempos de actuaciones relativamente altos, ¿no? Estamos hablando de una falla franca 500 segundos.
Bueno, entonces, por ahí probablemente esta DC ha desaparecido. Y vamos a priorizar tener más como la parte fundamental que tener la parte de C, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran disparar su relé mucho más rápido, bueno, o quieren que su relé actúe en tiempos mucho más cortos, probablemente van a usar el valor RMS, que es el más grande. ¿De acuerdo? Y aquí solo para que ustedes puedan tener claro, en las simulaciones, cuando ustedes usan un programa como Power Factory o el ETAP o cualquier otro programa, hay dos métodos de cálculo de cortocircuito. Los que son simplificados, que usan factores de corrección, y el método completo. Normalmente, no es que normalmente no, por recomendación, cuando ustedes hacen coordinación de protecciones, tienen que usar el método completo, que es el cortocircuito, por decirlo así, mucho más real. Los métodos simplificados normalmente se usan más para diseño o especificación del equipamiento, por ejemplo, los interruptores, seccionadores, TCs, ¿de acuerdo? En cambio, el método completo no. El método completo es la suma de la corriente producto del flujo de carga más la corriente del cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en modo simplificado, ¿no? ¿Cómo se calcula el cortocircuito en un método simplificado? ¿De acuerdo? Usamos la tensión nominal. A la tensión nominal le usamos un factor. Este factor está en la norma. Es de acuerdo al nivel de tensión. Creo que por encima de 100 kilovoltios el factor es 1.1. Bueno, por debajo, no me acuerdo si está un kilovolt, que es 1.05 para usar este factor, pero la tensión para el cálculo del cortocircuito usa un factor de corrección. Algo que es diferente cuando ustedes usan el método completo. Cuando usan el método completo, lo primero que él hace es correr flujo de carga. Y con ese flujo de carga va a encontrar la tensión en el punto de la falla. Una vez que encuentra la tensión en el punto de falla, va a correr el cortocircuito. Cuando corre el cortocircuito, usa nuestra tensión de operación. Finalmente, lo que sale es la corriente de carga más la corriente de cortocircuito. Ahora, siempre este de aquí va a ser mayor. Las corrientes de cortocircuito del método simplificado son mayor a las corrientes de cortocircuito del método completo. ¿Por qué? Por este factor. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que usaban la secuencia para una falla monofásica, ¿no? Que era la tensión de operación sobre la sumatoria de las impedancias más z de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Impedancia secuencia cero, se lo voy a poner mejor. No, porque es Z1, Z2, Z0, más 3 veces Z. Pues como aquí estamos usando un factor de 1, estos de aquí van a ser mucho más grandes. Y eso implica que cuando ustedes transforman al dominio de las fases, la corriente de cortocircuito va a ser mucho más alta que el método completo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen coordinación de protecciones, tienen que usar un método completo. ¿De acuerdo? Aquí un poco lo que te dicen, ¿no? Cuándo debes usar los métodos simplificados y cuándo debes usar los métodos completos, ¿no? Un método completo es más para condiciones de operación. Y justamente el estudio de coordinación de protecciones está basado en analizar o calcular, ¿de acuerdo?, las corrientes de cortocircuito para un escenario lo más real o lo más parecido a lo real, ¿de acuerdo? Algo que en la planificación más bien lo que tú tienes, lo que tú vas a buscar es ser lo más conservador posible, ¿no? Y eso implica que si yo voy a especificar un equipo, yo debo ser lo más conservador. Eso implicaría pensar que voy a tener las corrientes de cortocircuito mucho más grandes. Entonces, para esto no necesito un valor exacto, pero sí necesito, como si hacer mucho más conservador, y por eso uso el factor de 1.1 para calcular la corriente de cortocircuito, ¿no? De acuerdo. Entonces,
¿Qué efecto también nos trae hacia las protecciones el tema de esta corriente que tiene esta componente DC? ¿De acuerdo? Como yo les había comentado, parte de todo el equipamiento del sistema de protección está el transformador de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, el transformador de corriente, cuando tiene esa componente DC, puede entrar a saturar. Entonces, ustedes deben acordarse del circuito, ¿no? Vamos a poner acá mi TC va a tener que... Este va a ser la rama magnetizante. ¿De acuerdo? Entonces, por acá va a venir... Voy a ver así por acá. Pues este viene la corriente en el lado primario, o sea, el lado de alta. Esa corriente va a venir por aquí. Una parte se va a venir por aquí. Y otra parte va a empezar por aquí. Y acá va a estar ubicado nuestro relé, ¿no? Nuestro relé es el que mide la corriente. Entonces los TCs tienen errores inherentes al circuito porque es un circuito magnético, ¿no? Entonces va a haber una corriente de magnetización pequeñísima, ¿no? Pequeñísima. Tanto así que en una condición normal es prácticamente cero, pero existe. Entonces la corriente prácticamente va a ser lo que pasa del primario al secundario por la relación. Básicamente todo va a ir en realidad, o sea, nuestro error va a ser mínimo, pero siempre existe. Normalmente, por ejemplo, en protección usamos 5P20, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué significa el 5P20? Es 5% de error a 20 veces la corriente nominal, considerando una carga nominal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece esa DC? ¿No? Cuando aparece esa DC, ustedes deben acordarse que la tensión inducida, ¿de acuerdo? Si ustedes integran el flujo, va a ser igual a 1 sobre n por la integral de V. ¿De acuerdo? Y B lo podemos sacar también por la impedancia, ¿no? Corriente por impedancia. Y si la impedancia tiene DC, ¿qué pasa cuando usted tiene una integral de una DC? Va a ser acumulativo. ¿De acuerdo? Lo ideal que debería ocurrir es esto de aquí, ¿no? Cuando no aparece la componente DC, el flujo va a ser o va a estar desplazado 90 grados de la tensión. ¿De acuerdo? Pero debido a que existe una DC que al final se va a traducir en la variación de la tensión también con la parte DC, ¿qué va a pasar? El flujo va a comenzar a acumularse. Y por acá desaparece así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de esta DC que se está incrementando más la T. ¿De acuerdo? Y él tiene un flujo máximo, ¿no? Donde se empieza a saturar. Y él puede alcanzar esa saturación. ¿Qué implica que el núcleo se sature? Es como si estuviese alcanzando una máxima tensión. Ahora la corriente aquí se comienza a incrementar. Pero recuerden que la corriente en el primario no cambia, ¿no? Este de aquí es constante. Lo que va a pasar es que la corriente por el núcleo se va a comenzar a incrementar. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Esta es la corriente del cortocircuito. ¿De acuerdo? Pronto la saturación, ¿qué va a pasar?
la corriente por el núcleo va a comenzar a pasar. Se va a entrar a saturar, ¿no? ¿De acuerdo? Y la corriente que va en el relé solo va a ser este principio. ¿De acuerdo? Eso, en otras palabras, ¿qué es lo que va a hacer? Que la corriente, por ejemplo, la fundamental, disminuya. ¿De acuerdo? ¿Qué le podría provocar al sobrecorriente? Que se demore más, ¿no? Por ejemplo, si antes nosotros teníamos nuestra curva así y ocurre el cortocircuito, yo esperaría que esa corriente de cortocircuito, por ejemplo, sea total. Esta era la corriente total. Yo esperaba que esto dispare, voy a decir, a 500 milisegundos. Pero el producto que se ha saturado, ¿qué pasa? Esta corriente fundamental va a disminuir. Porque una parte se está yendo por este lado, que no estoy midiendo, ¿no? Aquí. Y este de aquí se va a ver disminuido. ¿Qué va a pasar? Que este de aquí podría venir por aquí. Y operar, por ejemplo, en 800 milisegundos. Ahí es un problema grande, ¿no? ¿De acuerdo? Ya vas a empezar a descoordinar, tu protección va a disparar, ya comienzas a perder selectividad. Entonces, este estudio de saturación es otro de los estudios que hay que hacer, ¿de acuerdo? Para validar que su TC no se sature. Y esto sí es muy importante porque este sí es de la red, o sea, no es que ustedes elijan un transformador de corriente para una subestación y ese mismo les pueda cumplir en todo momento, ¿no? Hay que validar con la corriente y la componente de C. Y esta componente de C, como decía, depende mucho para que se amortigue y la magnitud del momento de la falla y de la tasa de amortiguamiento que está aquí, del R sobre E. Y este tiene que ver con la potencia del cortocircuito, porque es la relación X sobre L, ¿no? De la red o del equivalente. Entonces, depende mucho en qué subestación te estás conectando o vas a ubicar tu TC, ¿no? ¿De acuerdo? Esto que les acabo de comentar es la saturación del transformador de corriente, producto de que la corriente de cortocircuito tiene una componente de C. Pero no es la única forma en que se puede saturar. El otro es la saturación, producto de que tienes una carga muy grande. ¿Qué pasa cuando ustedes le ponen una carga muy grande? ¿De acuerdo? Ya no hay deseo, ya estás en estado estable, todo. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen aquí varios equipos relés conectados? Esto de aquí va a crecer. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando ustedes miran las subestaciones, normalmente los tableros están lejos, ¿no? Entonces son cables que esto de aquí puede incrementar. O sea, acá va a tener más una impedancia del cable. ¿De acuerdo? Entonces, esta corriente, por toda esta impedancia, va a provocar una tensión. ¿De acuerdo? Esa tensión puede ser mayor, ¿de acuerdo?, a la tensión máximo al codo de saturación. Entonces, la corriente que va a aparecer, o ustedes cuando miren su relé, va a ser una corriente así, ¿no? Recortada, pero simétrica, ¿no? Bien, por acá se recorta, vuelve, se recorta, vuelve. Este de aquí es una saturación, no por la componente de C, sino producto de que la impedancia es muy grande. Bueno, estás saturando debido a que esta impedancia que tienes en el secundario es muy grande. ¿De acuerdo? Lo cual nunca debería ocurrirte, ¿no? Pero puede pasar. Bueno. Y este de aquí es el comportamiento de la corriente producto de la componente de C. Se dan cuenta, al inicio se empieza a saturar, se satura del todo, pero después en el tiempo comienza a recuperarse, se dan cuenta, ¿no? Y aquí sí sigue simulando, probablemente en unos 2 ciclos más, la corriente se va a igualar
producto de que estamos pasando, y pasamos la saturación y comenzamos o la DC comienza a desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, consulta? Vamos a entrar a hacer un ejercicio de cómo se coordinan, por ejemplo, en un transformador de potencia. Dime. No, a ver, ¿me repites? Es la potencia del relé, dice, ¿no? No, no, los relés no tienen, los relés son equipos es como una laptop, es un IED, ¿no? Él no necesita la potencia. Lo que sí se especifica en el trabajo de corriente es la potencia inmediata, o sea, la carga que le puedes poner al trabajo de corriente. El relé el relé no le van a decir qué potencia necesita, ¿no? Ya él tiene, ahora lógicamente tiene su fuente, tiene todo su parte electrónica, más tiene sus bobinas de entrada de corriente. Entonces, y ahora los relés ya tienen, o sea, ustedes pueden cambiar de 1 a 5, o sea, ya tienen esa posibilidad los relés, de que sus entradas de corriente pueden cambiar, ¿no? Ahora, las tensiones también son estándar, ¿no? Las corrientes también están estandarizadas, que son 1 y 5. Las tensiones son 100, 110 y los otros 120. ¿De acuerdo? O sea, son tensiones ya estándar, tanto de tensión y corriente, que los relés están preparados para recibir esas medidas del trafo de tensión y el trafo de corriente. Lo que sí tienes que, ya, sí, lo que sí tienes que especificar y muy bien es la carga del TC. Hoy, no, hoy ha bajado mucho este tema de la saturación debido a que hemos cambiado, hemos pasado de usar TCs a 5 a TCs a relación a 1. Entonces, antiguamente usaban los TCs a 5 porque tenían que promover partes mecánicas, ¿no? De los electromecánicos. Y ahí la saturación era, o sea, el TC tiene que tener una buena carga, un burden nominal alto para aguantar el tema de la saturación. Hoy, como los digitales no mueven nada mecánico, solo necesitan la medida. Es más, hasta su impedancia de los digitales es muy pequeñita. Entonces, pero sí hay que hacer el estudio, ¿no? O sea, se ha visto la saturación debido a que las casetas están muy lejanas a donde está ubicado el relé. Entonces, y ahí sí, pues, ¿no? Hay una impedancia del cable y de toda la conexión que puede hacer que se sature su TC. Y ya ustedes saben, ahí les dejo, y hay equipos ópticos, ¿ah? Ustedes deben haber escuchado las famosas subestaciones digitales. Las estaciones digitales están llevando las medidas de tensión y corriente. Creo que acá todavía no tenemos digital 100%, ¿no? O sea, tenemos como que las medidas de tensión y corriente llegan a unos tableros que están en un patio y de ahí ya todo es con fibra, lo llevan hacia los relés, ¿no? Pero ya hay equipos ópticos que vienen ya desde el propio, que ya no usan los circuitos magnéticos para hacer la medición. Ahí ya, una vez que ingresen eso, se acabó el tema de la saturación, ya pasará a ser parte de la historia. De acuerdo. Entonces, la idea es un poco hacer un ejercicio pequeño de cómo se hace la coordinación de las protecciones y vamos a ir discutiendo los criterios que se tienen, ¿no? Entonces, en los transformadores de potencia, como decía, dependiendo
del tamaño del transformador y de lo que les había explicado, lo que se exige en el PR20. Ustedes van a instalar sobrecorriente, diferencial, y si necesitan direccional, si tienen alimentación por ambos lados o los extremos, o tienen transformador en paralelo, van a necesitar instalar direccionales, ¿no? Y después hay funciones complementarias como 50 BF sobre tensión, 49, 24 sobre flujo, y así ustedes van a tener una lista gigantesca de protecciones que necesita su transformador. Y como se había comentado, va a depender mucho del tamaño del transformador. Y justo yo siempre les pongo ese ejemplo de los transformadores pequeñitos de distribución, ¿no? Si ustedes van y se acercan, van a ver que él tiene su protección fusible, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran instalar ahí protección diferencial, tendrían que, primero, ¿dónde vas a poner diferencial? Necesitas una caseta, ¿no? ¿Dónde va a estar tu relé? Como el relé necesita alimentación, tendrías que poner servicio auxiliar, ¿de acuerdo? Banco de baterías, servicio auxiliar, el grupo electrógeno. Como necesito medir corriente, necesito transformador de corriente. Y ahí ustedes suman, y les va a salir mucho más caro que comprar otro transformador. Bueno, pero hay transformadores que son muy grandes, que ponerle doble diferencial, dos sobre corriente, todas las funciones, es mucho más barato que su transformador se quede. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los esquemas de protección que ustedes van a encontrar, esto es casi en la mayoría como venía o como se venía o se hacía la protección de los transformadores, ¿no? Había un relé dedicado diferencial y teníamos respaldos sobre corrientes en los tres devanados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque antes, como decía, venían así los relés, ¿no? Venían dedicados por función. Ya cuando comenzaron a aparecer los ILs, por ejemplo, ya se instalan dos equipos idénticos, ¿no? Les comento, lo que se había comentado en la charla pasada, donde dentro de este IL ustedes le van a poner todas las funciones, ¿no? Y ellos dos van a competir. El primero que detecta la falla dispara, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya un poco buscándole la mejora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este tipo de esquema que ustedes tienen? Aquí existe cables, ¿no? De conexión, existen los pararrayos, ¿no? Lo mismo por aquí. Bueno, entonces cuando ocurre una falla dentro del transformador, opera este diferencial. ¿No? Pero también puede ser una falla externa por aquí, en el pararrayo. Va a operar el diferencial. Bueno, o sea, no vas a saber dónde está la falla. Y vas a tener que investigar, mirar oscilografía, si es más, ¿no? Hasta con la oscilografía podría llegar a la conclusión que no puedes saber dónde está la falla. ¿Es que va a implicar? Va a implicar que la gente de mantenimiento tenga que hacer inspecciones al transformador, pruebas al transformador, inspeccionar pararrayos, cables, y ustedes saben que eso puede tomar tiempo. Y es más, si ustedes tienen carga a interrumpir, es mucha plata que está ahí, y el efecto hacia las personas, a la parte de la carga vegetativa. Y por ejemplo, se viene o se usa este esquema de aquí, ¿no? Que es lo mismo, usar dos diferenciales, igualito compitiendo, pero se hace un diferencial que le llaman diferencial corto, que es usar TCs de bushing del transformador, y TCs externos que están aquí fuera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre una falla dentro del transformador, se van a ver que él va a operar. O sea, tú estás seguro que la falla es dentro del transformador. O sea, tienes que inspeccionar, hacer pruebas, asegurarte que tu transformador esté bien para que nuevamente lo beneficie. Cuando existe una falla o se produce una falla, por ejemplo aquí, este no va a operar y él va a operar.
acuerdo? Entonces, lo que tú vas a poner a dedicar ya no es al transformador, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde va a estar la falla? Puede estar en el cable, en el pararrayo, en el equipamiento externo del transformador. Entonces, aquí esta forma de configurar o tener los puntos de medida te hace ser más selectivo al momento de determinar o tratar de ubicar la falla, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? La contraparte es costo, ¿no? Ya ahí viene todo su análisis de los ingenieros, ¿no? Técnico económico, ¿no? Al final ya se decide. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí es donde vamos a hacer nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio ya va a ser sencillo, pero todo parte de unos criterios que vamos a usar, ¿no? Todo, yo les había comentado que el tema de la coordinación de las protecciones es como un arte, el arte de coordinar, ¿de acuerdo? No existe una sola respuesta, como les comentaba. Ustedes pueden tener, cumpliendo los criterios, varias condiciones o varias formas de ajustar el relevo, ¿de acuerdo? Lo que sí siempre vamos a mantener son los criterios, y son estos criterios son los que están aquí, son los mismos que les comenté que están en la nota de ajustes que tiene el COES, las recomendaciones de cómo ajustar. ¿Qué te dice, no? En sobrecorriente de fases, normalmente en los transformadores lo ajustamos 1.2 a 1.3. Por práctica común, lo más usado es 1.3, pero eso no quita que usted diga, no, mira, 1.3, mi transformador le puede pasar algo. Mira, el fabricante solo me recomienda 1.2, lo pueden mover, sí. ¿De acuerdo? No es. Lo que sí nunca vas a ajustar por debajo del nominal, ¿no? O sea, este de aquí nunca va a ser menor al 100%, no tendría mucho sentido, ¿no? Tiene que ser por encima del 100%. Entonces, ustedes podrían decir desde 100 a 130. ¿De acuerdo? Entonces, algunos fabricantes te van a decir, mira, no, mi transformador máximo 1.1, ¿no? Entonces ya 1.1, ya por ahí un margen de seguridad 1.2 lo puedo ajustar. ¿De acuerdo? Entonces, no es un valor fijo que te diga, no, 1.3 para todo. No es así, ¿no? Es una recomendación. ¿De acuerdo? El arranque de tierra te va a decir entre el 20 al 40% de la corriente nominal del transformador. Y yo les voy a decir que hay otra restricción. ¿De qué depende de que usen 20 o 40? Hay que mirar qué tipo de carga están conectadas en ese banal del transformador. ¿De acuerdo? Si tú estás en la parte del sistema de transmisión, normalmente el sistema es balanceado, un sistema de alta. ¿De acuerdo? Entonces tú tendrías que usar el valor más pequeño. Pero si tú vas a usar o vas a coordinar donde existen, por ejemplo, cargas que son rurales o, por ejemplo, que distribuyen 22.9, o acá existen cargas de distribución, ahí el desbalance puede ser mucho más alto. Entonces, tú vas a tender a ir al valor más alto. ¿De acuerdo? Entonces, no es un valor fijo para todos, va a depender de qué tipo de carga tienes conectada en el transformador. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para el lado secundario, también entre el 20 al 40%, igual la corriente nominal 1.3. ¿Y qué te dice? Que deberíamos coordinar, ¿de acuerdo? En el lado de baja, ¿qué te dice? En el lado secundario, una falla en barra, el TRD de aquí debe disparar en 500 milisegundos. ¿De acuerdo? Esta misma falla va a ser vista por el relé de alta. ¿Okay? Esta misma falla por el relé de alta debe ser despejado con 200 milisegundos de coordinación. O sea, yo pongo una falla en el lado de baja, el relé de baja debería disparar en 500 y el lado de alta, como respaldo, debería disparar en 700. Debo tener un mínimo, dice, de 200 milisegundos. ¿De acuerdo?
Entonces, algunos usan 750. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y aquí viene un tiempo definido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este tiempo definido que dice, yo debo correr una falla aquí. O sea, yo voy a pensar cómo proteger o cómo debería disparar el relé para una falla en este punto, ¿no? Bueno, pero también podría ser, por ejemplo, una partecita del transformador, o muy cercana al transformador, o una parte, como el ranado de alta del transformador. ¿No? Entonces, me tengo que asegurar que por acá va a haber una corriente de falla. Entonces, mi relé debe lograr ver esta corriente de falla, pero a la vez yo debo cubrir una falla franca en los rebanados de baja y la corriente tiene que ser menor para que no dispare la etapa de tiempo definido. ¿De acuerdo? Y esa temporización sí es un poco dependiendo, ¿no? Si ustedes tienen corrientes de energización, vas a esperar que esa corriente desaparezca y lo vas a temporizar 250, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si el umbral hace que la corriente de energización no lo alcance, puedes hacer de 100 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo llevamos a un programa, por ejemplo, vamos a usar Dixie, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para llevar a Dixie? Yo voy a decir, voy a correr un cortocircuito. Ah, no, antes del cortocircuito, ¿qué es lo primero que tengo? ¿Qué es lo primero que tengo que definir? ¿Qué se define para las curvas para el sobrecorriente? ¿Qué habíamos dicho? Lo primero que definimos es el umbral o el pickup, ¿no? Después del pickup, el tipo de curva. Y después el dial o multiplicador. ¿De acuerdo? Este de aquí, ustedes lo eligen. Tipo de curva, vamos a usar la normal inversa. Como sea, no quita que ustedes usen la extremadamente inversa, la muy inversa. Es libre. Ya como experiencia, como recomendación, les había dicho que en transmisión normalmente usamos la curva normal inversa. Y en distribución, cuando tienen fusibles, la extremadamente inversa. Pero eso no quita que ustedes tengan o puedan usar las otras curvas. ¿El dial de dónde sale? Esta es la coordinación, pues. Este es el trabajo de la coordinación. Delta de tiempo, mínimo 200 milisegundos. ¿De acuerdo? Y pickup, ustedes definen. Por ejemplo, vamos a usar 1.3 la corriente nominal. Estos son nuestros criterios que nosotros vamos a empezar a ajustar bajo esta premisa. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya me dicen que el TC en alta es de 100 a 1, el TC de baja es de 250 a 1 y el TC en media es 350 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el pickup por el lado de alta, ¿cuánto sería? 11.5, ya ustedes son trones en esa cosa. Por 1.3, ¿no? En el lado de baja, en de media, ¿no? En de media también sería 11.5, raíz de 3 por 22.9 por factor de 1.3. Y en el de baja, ¿cuánto es el transformador? 4, ¿no? 4, raíz de 3 por 10, todo por 1.3.
¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dicta? 11.5. Aproximando. 63. Entre 22.9. ¿De acuerdo? Entonces, voy a meter y vamos a... Y ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya. Entonces, ahí pueden ver el Power Factory, ¿no? Ya. Acá está el transformador. 11.5, 11.54, 138, 22, 9, 10, estrella delta, 5. Acá están sus impedancias de cortocircuito, ¿de acuerdo? Tiene TAP, ¿cierto? Esos detallitos del transformador. ¿Qué más? Aquí voy a crear, o aquí están ya creados, por ejemplo, el transformador de corriente, 100 a 1. ¿Qué más está creado? Está creado el relé de protección, ¿de acuerdo? Y lo mismo hemos hecho para el lado de baja. TC relé, TC relé, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a ajustarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a ir por el relé y voy a ajustar, por ejemplo, voy a ajustar este aquí y me voy a quedar, por ejemplo, con el sobrecorriente de fase de tiempo inverso, ¿no? Entonces, creo que nos había salido 63. Mundial, cualquier, eso lo vamos a ajustar. Cualquier valor. El tipo de curva, ustedes eligen, ¿no? El inversa, ¿de acuerdo? El ISE o extremadamente, bueno, ahí están los tres tipos de curva, ¿no? Ok, ya está. Hasta ahí lo único que he hecho es de aquí he puesto el pickup y el tipo de curva. Lo mismo hay que hacer para el lado de baja. Acá está el IP51. ¿Cuánto nos había salido? Creo que 377, ¿no? Vamos a 377 entre 350, 1.07, ¿no? Vamos a poner 8. Y cualquier valor. Cualquier lo vamos a ajustar ahorita. Los, ok. Y lo mismo para el lado de baja. Acá está el sobrecorriente de fases. ¿Y cuánto nos ha salido? Creo que usamos 300, ¿no? 300 entre 250. Eso le voy a poner cualquier valor. En realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En este instante lo único que he hecho es esta primera partecita, ¿no? 1.3, tipo de curva, y ahora tengo que
volver a mi criterio. ¿Qué dice el criterio? Yo debo seleccionar un dial, dice, un multiplicador, tal que una falla franca en la barra sea despejado máximo en 500 milisegundos. Entonces, lo primero que voy a hacer es para el lado de 22.9, ¿no? A este relé le voy a pedir que me muestre, que me grafique la corriente. Aquí. Esta es la curva del sobrecorriente. Entonces le da, acá es la que habíamos ajustado, ¿no? 378.0. Entonces, ¿qué dice? Yo debo correr una falla. En este caso, como estamos en desfase, vamos a correr una trifásica. Corremos trifásica, pero ahora sí completo. Trifásica 0 ohmios en la banda. ¿Qué dice? Esta curva debe disparar en 500. ¿En cuánto está? En 400. Entonces no le falta mucho, ¿no? Ahora aquí es tanteo, pero en realidad sale de aplicar la formulita. O sea, no. Si bien el programa te permite tantear, pero en realidad ustedes deberían, o sea, si quisiéramos tener el valor exacto, nosotros deberíamos decir, ¿no? 0.5 va a ser al dial. ¿Por qué? Por 0.14 sobre qué? M a 0.02 menos 1. Donde M, ¿cómo se mide? La corriente de falla sobre el pickup. ¿De acuerdo? Si acá ustedes reemplazan corriente de falla que tienen del programa, tienen el pickup, sale dial, o sea, ya sale de cumplir esta ecuación. Bueno, no es que sea tanteado, sino que el programa te da la opción de que ustedes lo pueden tantear. ¿No? Entonces, 0.4, ¿cuánto te falta? Lo va a subir 3 o por ahí, ¿no? Y vuelves a correr el cortocircuito. Ya está, ¿no? Uy, se me pasó ya, uno menos. Ya está. Ya ahí lo que les decía, ¿no? Tiene suerte, el otro ya, ingeniero, yo quiero que sea 2. No me gusta el 0.13, no quiero que sea 0.2. ¿De acuerdo? ¿Está en? Sí. ¿Está aceptable? Sí. ¿De acuerdo? No es que está mal. Entonces, 0.13 para que se acerque más a 500. Está, eso es. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya ajusté para el lado de 22.9, ¿no? Ahora lo mismo tendríamos que hacer para el lado de 10. Lógicamente el de 10 no va a haber una falla ahí, porque la falla no está lista. Habría que correr un cortocircuito trifásico aquí. ¿De acuerdo? Está disparando en 277. Hay que subirle, ¿no? Tanteo otra vez. Creo que por ahí se ve. Le falta un poquito más. Ya está. Ahí. Creo que ya está. Uno más. Ya son gustos, ¿no? Listo, con eso queda, ¿no? Ya está, casi 500, exacto, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, lo primero que hemos hecho que es definir los umbrales para este relé. ¿De acuerdo? El relé aquí ya está, ¿no? ¿Tiene umbral de pickup? Sí. ¿Ya le ajustamos? Sí. ¿Tipo de curva tiene? Sí, normal, inverso. ¿El dial tiene? Sí. Ya no necesita nada, ¿no? O sea, este relé de aquí ya está ajustado. Lo mismo para el relé que está aquí, ¿no? Ya tiene pickup, tiene tipo de curva y tiene el dial. Ya lo calculamos en el programita, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Tiene umbral, ¿de acuerdo? Tipo de curva, dial.
22.9 que tiene. Umbral, tipo de curva, ya, no hay más. ¿De acuerdo? Entonces, si se va, nos vamos a mirar qué es lo que nos pedían. Cuando ustedes regresen, ya acá están, ¿no? Es lo que te pide ajustar. Umbral, ¿de acuerdo? Tipo de curva y multiplicar. O sea, ya tenemos los tres valorcitos. ¿Qué nos falta? Nos falta coordinar con el lado de alta. ¿De acuerdo? Entonces, se va a poner rojito. Ya te voy a poner azul. Bueno, ya te lo voy a cambiar para mantener rojito, azul. De acuerdo. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Ahora he montado las dos curvas, ¿no? Eso es lo bueno de decir. Ustedes cuando le dan aquí, te dice agregar o generar un nuevo. Cuando tú dices agregar de este relé, ¿dónde? Por ejemplo, si yo quisiera en el lado de 10, lo monta y te lo va a poner así. Eso que están viendo aquí es lo mismo que yo está montado aquí, ¿no? Para el lado de 22.9, para el lado de 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Ahora hay que coordinar una falla de 22.9 con lado de alta. Entonces, yo voy a correr cortocircuito trifásico en el lado de 22.9. Yo voy a decir, mira, el lado de 22.9 está disparando en 511, el lado de 138 está en 778. Pues que está un poquito alto, ¿no? Entonces le voy a bajar, por ejemplo, 2. Debería ser 200, ¿no? 700. Ya está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya acabo de definir tipo de curva, ya había definido, umbral ya está definido, y con la coordinación acabo de definir el pickup para el lado de 22.9. ¿De acuerdo? Ahora debería hacer lo mismo para el lado de 10, ¿no? Si yo voy en el lado de 10, recorro cortocircuito, voy aquí, y aquí va a decir, mira, el lado de 10 el relé dispara en 500, pero el lado de 138 dispara en 867. ¿De acuerdo? Y eso siempre va a pasar. ¿De acuerdo? Porque ¿qué pasa si yo a este de aquí le bajo? Voy a ponerle 14 por ahí. O sea, yo lo coordino. Imaginen que hubiésemos empezado coordinando el lado de 10 con 138. Y hubiese hecho esto, ¿no? Mira, 700, 500, él debe estar en 700. Ya está. Quisiéramos ser más exactos, ¿no? Entonces, ya. Bueno, ya en 15. Lo voy a dejar ahí. Imagínense que hubiésemos empezado por el lado de 10, ¿no? Entonces yo hubiese dicho, mira, para yo coordinar 10 con 138, el dial que debo usar, o el multiplicador que debo usar para el lado 138 es 0.15, ¿no? Pero cuando yo voy a ver la curva ahora, la coordinación entre 22.9 y 138, ya no cumple, ¿no? Mira, el lado de 29 en 511 y el lado de 138 en 589. Entonces, siempre va a pasar eso, ese tema, ¿no? Por eso al final ustedes tienen que elegir el mayor de los dos. Entonces, si ese era 15, creo que este era 18, ¿no? Ahí está. Entonces, siempre va a ocurrir ese tema, ¿no? De que cuando ustedes coordinan un transformador con tres devanados, ¿de acuerdo? Cuando ustedes coordinan alta con media con alta, va a haber un dial. Y cuando coordinan baja con media, va a haber otro dial. ¿Cuál de los dos van a elegir? El mayor. Porque si ustedes si eligen el menor, el otro devanado va a descoordinar. ¿De acuerdo?
Entonces ya tendríamos todo, bueno, ya está coordinado, ya no hay más. Acá tendríamos pickup, ya estaba definido. Tipo de curva ya estaba definido. Y con la coordinación de mantener 200 milisegundos, aquí está. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaba? Incluir una etapa de tiempo frío, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre una falla en pushing de transformador? Entonces yo voy a correr un cortocircuito aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es esta corriente? 2.6, ¿no? 2.6 kiloamperios. Entonces, lo que vamos a hacer es esto de aquí, ¿no? Yo debería tener la curva. Por aquí está la curva tiempo inverso y por acá quiero implementar una curva de tiempo definido. Entonces, me faltaría definir este umbral. ¿De acuerdo? Entonces, el umbral, ¿qué tiene que ser? Este umbral va ser menor aquí a la corriente de cortocircuito, ¿no? El bushing. En este caso, este valor era 2.6. ¿De acuerdo? Pero también tiene que ser mayor a quién. Lo normal sería esperar que este de aquí sea mayor a quién, a la corriente que en la práctica oscila bueno, 6 a 7 veces el I nominal. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo usamos nosotros el caso más extremo 10, ¿no? 10 veces la corriente, esa corriente es más o menos son 40, 11.5 entre 1.73 entre 138. Entre 1.73 por 10. Más o menos son 0.5 kiloamperios. Y acá es 2.6, ¿no? Entonces ustedes tienen todo este rango para elegir. Por ejemplo, podemos elegir 1 kiloamperio. ¿De acuerdo? Pero no solo es ese criterio. ¿Qué nos faltaría validar aquí? Este es uno, ¿no? ¿Qué más viene? Acá hay otro más. Tiene que ver otra condición más. Yo no debo ver fallas en el lado de baja. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que si yo corro un cortocircuito aquí, esta corriente tiene que ser mayor. ¿De acá tiene que haber una restricción más. ¿De acuerdo? El máximo de tiempo de las corrientes vistas en el lado de media o baja. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si corremos el 22.9, la corriente que mira es 0.36. Y si corremos aquí, es 0.26. Entonces, ambos, si se dan cuenta, el máximo de estos dos va a ser 0.36, ¿no? Entonces 0.5 sigue siendo mayor, entonces va a mantener este valor. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si aquí te sale 1.2 kiloamperios? Este aquí lo hubiese tenido que reemplazar. Y yo ya no hubiese podido elegir uno, ¿no? Sino, por
ejemplo, 1.8, 2 kbps. En nuestro ejercicio sale 0.36, 0.5, entonces yo tranquilamente puedo decir 1.1. Con eso estoy seguro que no voy a ver fallas aquí, pero que sí voy a detectar fallas en bushing y hasta cierta parte del transformador. ¿De acuerdo? Entonces aquí tranquilamente van y le habilitan su etapa de tiempo sin nosotros. 1 kiloamperio 225 o 0.1, ¿no? Como gusten. Y aquí va a quedar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes le corren un cortocircuito en bushing? Va a disparar en 120 milisegundos. Si no hubiese tenido este aquí, hubiese disparado en un tiempo mucho más alto. Mira, si yo lo voy a quitar en 400, si no me equivoco, hubiese disparado en 400 milisegundos, ¿no? Entonces, para evitarnos que la protección o la falla se quede mucho tiempo, para una falla aquí, para un cortocircuito en este punto, es el que habilitamos esta etapa de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hemos hecho con el de fases, ustedes tienen que hacer con el de tierra. Lo mismo, ¿no? Umbra, tipo, y empiezan a coordinar. En vez de correr fallas trifásicas, corren fallas monofásicas. Pero el proceso es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que les acabo de mostrar es cómo se hace el estudio de la corrección de las protecciones. Como decía, la mayoría de los ingenieros que hacen estudio de protecciones calculan estos tres parámetros, ¿no? Para el sobrecorriente, para mirando estos tres de aquí, más la etapa de tiempo. Ya la gente que va a hacer pruebas a los relés, la gente que está más en la parte ya de ajuste de los relés, tiene que ajustar los otros parámetros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el estudio de protección por lo general solo saca estos tres parámetros de aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que les acabo de mostrar, cómo se calcula, ¿no? Que depende básicamente del sistema de potencia. Y ya posterior a la que ustedes implementen, viene todo el análisis del desempeño de las protecciones. Y acá ya viene el otro mundo. El otro es probar o validar cada uno de los ajustes, ¿no? ¿De acuerdo? Tema del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, la gente que hace análisis de falla termina validando prácticamente todos los ajustes, ¿no? Quizás este valor es muy bajo, muy alto, quizás no sea menos 45, quizás el relé con menos 45 no vio hacia adelante o estaba en el límite, quizás esto debe ser 88 porque está en la zona. Se comienza y en la validación o análisis de fallas se comienzan a hacer interrogantes para cada uno de estos umbrales que se terminó, cada uno de estos ajustes, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí es donde ya tiene que comenzar a pasar las fallas para que ustedes comiencen a validar, ¿no? Entonces, ahí donde viene, hay que mirar al relé, al propio relé, de acuerdo, su manual, la marca, el modelo, porque hay veces hasta del modelo cambia la forma de hacer sus cálculos. Y finalmente mirar si a nivel de las protecciones se puede mejorar. Y por ejemplo ya cuando ustedes pasan a este tema de la validación de las protecciones, dejan de ver o dejan de mirar este cálculo que es puntual, porque acá ustedes están mirando el cortocircuito de forma estacionaria, ¿no? Un cortocircuito en ese punto. Cuando ustedes pasan al análisis de falla, ustedes comienzan a mirar
el comportamiento de la corriente en el tiempo. ¿De acuerdo? Ustedes están viendo acá corriente por la fase R, corriente por la fase S, corriente por la fase T. El cálculo de los fasores ahora es móvil, no es cambiante. ¿De acuerdo? Entonces, este es el otro mundo de los ingenieros de protecciones. Está la parte de los que hacen el estudio, viene la gente que prueba o ajusta el relé, y después vienen los ingenieros que hacen la validación en base a las perturbaciones. Entonces, es como una retroalimentación. Y acá comienzan a venir recomendaciones para hacer modificaciones a los ajustes de los relés. Como les decía, hay ajustes que son propias del relé, ajustes inherentes a su forma de actuar de los relés, sus notas, sus condiciones, sus umbrales máximos, mínimos, ¿de acuerdo? Y el otro es si al estudio de coordinación de protecciones se le puede mejorar, ¿de acuerdo? Hay veces los niveles de cortocircuito son cambiantes, ¿no? Para un escenario que nosotros ajustamos o hicimos el estudio, podemos tener una corriente de falla, no sé, de 10 kiloamperios, pero en la realidad no alcanza, ¿no? A lo más llega a 6, 7 kiloamperios. Entonces hay que hacer un ajuste de las protecciones, mejoras a las protecciones, con la finalidad siempre de actuar en el menor tiempo posible. Siempre tratar de buscar que las protecciones despejen la falla siendo selectivos y en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Y acá viene toda la otra historia de conocer el funcionamiento del sistema de potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se comportan las corrientes en un sistema delta con zigzag. ¿De acuerdo? Cómo se comportan las tensiones en un sistema delta. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tienen un sistema que tiene una conexión, un sistema delta con una referencia a tierra, que es el transformador zigzag. Este zigzag, su finalidad es producir que la corriente de secuencia cero tenga un camino por donde regresar. ¿De acuerdo? Porque si ustedes tienen un sistema delta sin este zigzag, imaginen que no existe, no hay corriente de falla. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen un sistema así delta, sin el transformador zigzag, y ocurre una falla monofásica en este punto, o aquí en cualquier punto, lo único que va a pasar es que las tensiones que antes venían balanceaditas, bueno, cuando una de las fases se va a tierra, es como si este neutro se desplazara. Lo que vamos a tener es sobretensión en las fases sanas, pero no va a haber corriente de cortocircuito, o va a ser tan pequeñita, circula por la capacitancia y tal, pero es prácticamente cero, no hay corriente de falla. ¿Cómo lo vas a detectar? Un sobrecorriente no se puede, no se puede proteger. Y esto es muy peligroso, ¿no? Imagínense que exista o una fase esté haciendo contacto con la carcasa de un motor y vienes tú tranquilo y lo tocan. ¿De acuerdo? Ahí puedes quedar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy peligroso tener un sistema sin darnos cuenta de protección. ¿Qué función se usa para proteger? El homopolar, que es otra función de protección que va a mirar el desbalance con un trafo de tensión. ¿Qué es lo que va a calcular? El 3B0, en realidad el B0, ¿no? Pero sale del cálculo del 3B0, que es la suma de las tres fases sobre 3. O sea, él va a trabajar BA más BC sobre 3. Él va a trabajar calculando el B0. Y ya tú puedes ajustar el umbral del B0. ¿Cuál es el problema de tener esta protección? Es que no es selectiva, ¿no? Si la falla está aquí, el B0 es para todo el sistema. Si la falla está por aquí, es para todo el sistema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar desconectando todo sin ser selectivo. O sea, ese es el problema de usar el homopolar, que es una protección no selectiva. Una forma de protegernos en sistemas delta es usar un trafo zigzag. El transformador zigzag, en palabras sencillas, en un sistema cuando está balanceado, sin
sin contacto a tierra es como si no existiese, como si estuviese fuera. Y cuando existe desbalance a tierra o fallas a tierra, él se comporta como una impedancia. Es una impedancia pequeña, ¿no? Que le va a dar retorno a la corriente. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando existe una falla entre el delta y el TC, por aquí va a haber 3 sub 0, esa corriente va a venir por aquí y va a regresar por zigzag, y sub 0 y sub 0, por cada una de las fases va a ir y sub 0 y sub 0, va a dar la vuelta, entra al delta y sale por acá 2 sub 0 y acá se balance 2 y 0 y por aquí y 0. ¿De acuerdo? Y tú puedes proteger. ¿De acuerdo? Cuando la falla está pasando el trafo de corriente, por acá viene y 0, 3 veces 0 y 0 por acá se viene, por cada una de las fases entra y 0, da la vuelta y por acá viene sub 0. Si ustedes suman las corrientes aquí, ustedes van a tener 3 y sub 0. Ustedes suman la corriente por aquí, 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, dependiendo de dónde está la falla y dónde está ubicado el tramo de corriente, ustedes van a tener corriente de secuencia 0 o puede ser 0. ¿De acuerdo? Y hay que coordinar, ¿no? Hay que coordinar el de tierra y también el de fases. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es que primero dispare el de tierra y después dispare el de fases del transformador. Entonces, ya comenzamos a meternos un poquito más al mundo de entender cómo se comportan las corrientes, por ejemplo, en esta condición que es medio especial de un delta con transformador. Exactamente. Y así ustedes ya comienzan a entrar a buscar configuraciones, como si hay configuraciones más extrañas, hay transformadores en paralelo, que se ponen entonces en estrella, comienzan a encontrar configuraciones para proteger, pero todo, todo el estudio de las protecciones se basa en ese criterio. Todo está ahí. Todo lo que ustedes van a usar está aquí. Después lo que ustedes van a encontrar van a ser configuraciones ya más complejas, que tienen aporte por los lados, que tienen generación en el delta, ser configuraciones de la red que van a aparecer, pero todo está basado en esto de aquí. Y cuando ustedes usan la protección direccional, es como si ustedes van a hacer 2 veces, ¿no? Por ejemplo, en este transformador, yo voy a coordinar para esta falla, voy a coordinar la reversa con el que mira hacia adelante. ¿De acuerdo? Imaginen que aquí yo tenga fuente y fuente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo corro una falla aquí, yo voy a coordinar en este sentido, ¿no? Entonces, esta falla para este relé es en reversa y para este de aquí es hacia adelante. Ahora, cuando yo coordino por aquí, este de aquí va a ser reversa y el va a ver hacia adelante. O sea, van a hacer 2 veces lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Primero en este sentido. ¿De acuerdo? Y después, como también existe aporte aquí, tiene que ser en este sentido. ¿De acuerdo? Lógicamente, coordinas hacia adelante con reversa y en este caso hacia adelante con reversa. ¿De acuerdo? Listo. Eso es todo lo que tenía. No sé si tienen alguna duda, consulta.
Ah, un libro para análisis de falla. Ah, ahorita no me acuerdo un nombre así, pero la recomendación siempre es comiencen a hacer, comiencen a probar ustedes mismos, ¿no? O sea, acá ustedes saben que la charla es cortita, si yo les he mostrado cómo hacer el corto con el Dixieland, pero ustedes comiencen a montar, ¿no? Dixieland tiene bases de datos, por ejemplo, del ITC 14, del 39 barras, ahí comiencen a probar, calculen, y comiencen a probar lo que les he explicado, a ver criterio aquí, criterio acá, qué pasa si tiene, no tiene dirección, comiencen a comenzar a hacer, porque ahí es donde ustedes van a encontrar las mayores dificultades, pero a la vez le van a encontrar solución, y esas cosas que ustedes aprenden ahí ya nunca se les va a olvidar, eso se les va a quedar por siempre. Listo. Bien, gracias a todos. Bueno, ya nos estaremos encontrando en el sector. Bueno, Buenas noches. ¿Me llegan a escuchar? Buenas noches, disculpe, no podía configurar el equipo para poder comunicarlos. Buenas noches, mi nombre es Cruz Guerra Sánchez, me desempeño como operador de set en alta tensión. Y bueno, yo quería saber si sobre el curso que estamos ahorita va a ser certificado o algún número así que pudieran dar para tener, como digamos, para poder expandir mi currículo, ¿no? Yo me desempeño como operador para la empresa Plus, pero directamente para Plus no, sino como terceros. Ok, esa era mi consulta. Muchas gracias.